es la guerra del agua en relación con el río Atuel, entre dos provincias, la de La Pampa y la de Mendoza. Claro, tiene que ver con una represa que construyó Mendoza y que, según muchos pampeanos, nos está dejando sin agua. Hay un fallo de la Corte Suprema en el medio, del año 1987, pero por distintos motivos este no se cumplió. Para tener más detalles acerca de este tema, estamos en comunicación con el intendente de General Alvear, Walter Marcolini. Muchas gracias por atendernos. Walter, nos gustaría que nos dé un poco más de detalles acerca de este tema, teniendo en cuenta que hay un fallo de la Corte Suprema Nacional del año 87 que estableció el carácter interprovincial de este río, pero claro, sigue generando conflicto y lo que más atención nos llama es que es entre dos provincias argentinas. Ahora sí, Walter Marcolini, intendente de General Alvear, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Al contrario, buenos días, es un gusto para nosotros conversar con ustedes. ¿Qué es lo primero que nos llama la atención cuando conocemos este hecho, que insisto, no es nuevo, que viene desde hace muchísimas décadas, es que no se puede resolver, teniendo en cuenta que son dos provincias argentinas, ni siquiera es un conflicto entre dos países, que a veces es más difícil? Bueno, lo primero que hay que decir que deberíamos conocer en profundidad todo el conflicto, cómo se fue originando. La verdad es que en el año 1941 la Nación decidió hacer los Niveles, que es un complejo hidroeléctrico, y a partir de allí se generaron algunos fenómenos ambientales como el efecto de aguas claras, que ha afectado a General Alvear y que ha afectado también el normal curso del agua en todo el cauce del río. Pero lo importante primero es que el río Atuel es un río de montaña, por lo tanto el caudal hidrológico varía año a año y no siempre ha llegado a La Pampa. Entonces, el fallo de 1987 fue un fallo importante porque determinó tres cosas: que el río es interprovincial, segundo, que Mendoza tiene derecho a regar en esta cuenca 75.761 hectáreas, de un total empadronada que tiene sobre el río de 132.636 hectáreas. Es decir, regamos, no se riega siquiera lo que tiene garantizado el 70% de las hectáreas que hay sobre la cuenca. Pero o sea que en realidad debiese ser utilizado, digamos, el río por las dos provincias, tanto por Mendoza como por La Pampa. Pero también hay argumentos en contra de la provincia de La Pampa en cuanto a que ha realizado más inversiones en la parte del sur y no la del norte, y una acusación también respecto de la provincia de Mendoza por la construcción de un dique que ha llevado las aguas hacia su distrito, y entonces La Pampa se ha quedado sin el agua que, digamos, era necesario para su abastecimiento, ¿no?, para toda esa zona. Mire, cuando se construyeron los niveles, la provincia de La Pampa no existía, era territorio nacional. Sí. En ese momento, la Nación dispuso, a través del organismo de hidráulica, dispuso construir la obra para aprovechamiento integral en la provincia de Mendoza. Después, le decía, lo del fallo del 87 tiene tres cosas importantes a destacar, que es la interprovincialidad del río, que Mendoza tiene derecho a regar 75.761 hectáreas, y en tercer lugar, que los usos futuros, es decir, una vez que Mendoza haya regado esas 75.000 hectáreas, los usos futuros tienen que consensuarlo entre la provincia de La Pampa y la provincia de Mendoza. Ahora, hay algún punto, ¿no?, para entender, por nosotros quizás alejados del conflicto, y para muchos, a pesar de que esto viene de hace décadas, es algo que no conocían. A ver si logro entender hasta el momento, usted corríjame. En la década del 40 se construyó un dique, lo construyeron en Mendoza. Ese dique hizo que gran parte del caudal del río vaya para Mendoza y deje con menos caudal a La Pampa. Hasta ahí vamos bien. A ver, ahí hay un dato, permítame hacerle una observación. El río es un río de montaña. No siempre llegó agua a La Pampa. Depende de años.
aún antes de que se hicieran los Mihuiles. Entonces, para decirlo de otra manera, el río siempre llevó agua a Mendoza, a veces llevaba a La Pampa, pero lo que dicen los pampeanos es, bueno, ahora, ni cuando hay mucho caudal, ni cuando hay poco caudal, ya es cada vez menos lo que nos llega a nosotros. Y al punto al que iba es que, según leí yo, insisto, usted corríjame, en el 2014 la Corte Suprema de Mendoza le respondió a La Pampa que el fallo del 87 decía que el sobrante de lo que quedaba del caudal del río después del riego de la superficie de Mendoza, las famosas 75.000 hectáreas, el sobrante iba para La Pampa, pero lo que dice La Pampa es que no queda sobrante, no nos llega nada. ¿Es así? No, no es así. Permítame hacerle una aclaración. Nunca se han podido regar las 75.000 hectáreas efecto de la crisis hídrica que vivimos y que en los últimos 5 años fue muy grave, salvo este año que por efecto del Niño ha mejorado el caudal hidrológico. Un dato muy importante a tener en cuenta en esto es que los glaciares en la cuenca alta del río Atuel, que dan nacimiento al río Atuel, con el efecto invernadero, con el cambio climático, han ido desapareciendo. Esto es muy grave. Nunca más vamos a volver a tener la misma cantidad de agua. Entonces el problema es qué es lo que repartimos, ¿no? Un dato significativo que me interesa mucho que ustedes lo puedan conocer, es que en el año 89, 2 años después del fallo de la Corte, se formó un comité de cuenca. Sí. Entre la provincia de La Pampa, con 9 miembros titulares por La Pampa y 9 miembros titulares por la provincia de Mendoza. Producto de ese comité de cuenca, en el año 91 se construyó un acueducto desde la localidad de San Rafael, un paraje de San Rafael que se llama Punta de Agua, hasta las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila. Ese acueducto garantiza el consumo diario para 6.000 habitantes en una zona donde hay 2.800 habitantes, y es agua mineral, un agua muchísimo mejor, el agua que ustedes compran, y un agua muchísimo mejor que el agua que nosotros consumimos en general al diario. Entonces, acá hay un dato importante. Claro, que con más obras por ahí se puede solucionar salió el por tema. una ley, permítame que le cierre esto. Esa obra que fue producto de una ley de la provincia de Mendoza, se basó en el recurso de buena vecindad, el principio de buena vecindad. Entonces Mendoza garantiza el derecho humano del acceso al agua a estas poblaciones pampeanas. No es que no haya agua para que pueda tomar la población, para que puedan darle a los animales. Sí, queda claro. Genial. Eso es un dato importante que, por ejemplo, en el dictamen de la ONU, este dictamen que si bien no es vinculante, por supuesto que... Sí, pues Naciones Unidas hace poco le pidió, increíble que llegue a Naciones Unidas, le pidió a las 2 provincias y al Estado Nacional que intente que lleguen a un acuerdo. Walter, le agradecemos mucho esta comunicación, no nos queda mucho más tiempo. De todas formas, hizo que mucha gente se entere de este hecho, a pesar de que viene de la década del 40 el conflicto. Bueno, hasta el momento no se pudo encontrar una solución, intervino la Corte Suprema y hasta Naciones Unidas. Le agradecemos a ustedes y permítame terminar con esto. Queremos una solución consensuada con La Pampa, pero también vamos a defender los derechos ambientales de Mendoza y del pueblo en general alvear, que riega y que vive pura y exclusivamente del río Atuel. Perfecto, muchas gracias, claro, intendente. muchas gracias. Hasta luego.